reclutados en Alemania, en Suiza, para aumentar los desórdenes en París en los días previos a la revolución. Se sabe que allí hubo una infiltración extranjera traída por los Illuminati para arengar al pueblo en contra del rey. En esas y las otras llegó el 14 de julio y entonces vino la toma de la Bastilla. Resulta que la toma de la Bastilla era el símbolo de la opresión absolutista del gobierno francés. Esto lo presentan como un hecho muy grandilocuente, pero a la hora de la verdad no fue más que un gesto parroquial, y lo voy a explicar por qué. En la Bastilla estaban solamente recluidos 7 presos. Habían 2 que estaban loquitos, Tavernier y White, que luego de ser sacados de la Bastilla tuvieron que recluirlos en un manicomio. Se los llevaron para el manicomio de Charenton. Estaba el conde de Solages, que era un tipo que, perteneciendo a la nobleza, era estafador, era pendenciero, mujeriego y jugador, y estaba condenado por diversos crímenes y por defraudaciones, pero aparte de eso, por deudas de juego. Y había otros 4 estafadores de apellido Laroche, Béchade, Pujade y Lacorrèche, y todos ellos estaban encarcelados por falsificar letras de cambio, es decir, letras de cambio que afectaban los intereses de los banqueros parisinos, entre los cuales obviamente la familia Rothschild. Y estaba otro, quizás el más famoso de todos, que se llamaba Donatien Alphonse François, más conocido como el Marqués de Sade. Y fue allí en la Bastilla en donde él escribió algunas de sus obras más famosas, como Aline y Valcourt, o Las 120 jornadas de Sodoma, o Justine. Esa era la cantidad de gente que estaba detenida en la Bastilla. Y lo tomaron como si fuera el florero de Llorente en Colombia. Con eso ya definitivamente estalló la Revolución Francesa. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. De estos personajes que hemos mencionado, hubo algunos que tuvieron un especial protagonismo a lo largo de la Revolución Francesa y después de la Revolución Francesa. Estábamos hablando de Talleyrand, que fue ministro de Relaciones Exteriores, tanto durante la Revolución Francesa como por la época de Napoleón, y luego del mismo Luis XVIII. Y otro como José Fouché, que se dice es uno de los individuos más aviesos de la historia, uno de los tipos más zorro para manejar las cosas tras bambalinas, y sobrevivió a la Revolución Francesa, llegó a ser cuñado de Robespierre, fue ministro de Seguridad y de Policía de Napoleón, fue ministro de Luis XVIII, y murió en su camita. Fue de los pocos que pudieron decir que murieron en su camita y no bajo la cuchilla de la guillotina. Y decíamos Robespierre, que desató pues el régimen del terror, y Marat y Danton, de Moulin, es decir, todos los que se consideran los grandes héroes de la Revolución Francesa eran Illuminatis. Y luego, cuando matan a Robespierre, es decir, ellos desestabilizan todo el país, organizan el régimen del terror, pero mantienen sojuzgado al pueblo, después de que ellos, a partir de cortar los suministros, crean el hambre atroz que hizo que se desencadenara todo esto. Ellos continúan manteniendo el control de alimentos, de policía, de las mesnadas, de los mercenarios, de los ejércitos, y el mismo Rothschild, en compañía de Adam Weishaupt, financiaban todo eso, habían traído, como decíamos, agitadores, y todo eso convulsionó a Francia de una manera terrible. Y luego, cuando desaparece Robespierre, viene otro que es el vizconde de Barras, pues, se escribe Barras, tengo entendido que se pronuncia Barras, y resulta que este es quien a la postre logra descubrir a Napoleón, lo trae y lo encumbra para dirigir el ejército francés. Y Napoleón era hechura de los Illuminati, se había iniciado en una logia masónica, muchos de ellos iniciados en logias diferentes, pero por estar en sitios claves dentro de los gobiernos, se les hacía un seguimiento por parte de los Illuminati y empezaban a seducirlos de tal manera que los podían traer para el bando de ellos, y eso ocurrió con Napoleón. Y Napoleón, pues obviamente impulsado, él se había iniciado en la logia Hermes del rito egipcio, en Italia, en la campaña, desde antes cuando todavía era un cadete, y luego se reforzó metiéndose en la logia marsellesa de rito escocés. Él, además siempre rodeado de masones, por fin accedió al poder. Tomó el poder de una manera
que ya históricamente todo el mundo conoce de una manera muy férrea, desató esa guerra por toda Europa, incendió Europa, fue hasta Rusia, fracasó allí. Pero resulta que ya cuando esto estaba ocurriendo, a su hermano, por ejemplo, a quien le decían Pepe Botella, se llamaba José, llegaron a imponerlo como rey de España. También era gran maestre de una logia masónica, pero pertenecía a los Illuminati. En 1810, por ejemplo, Napoleón decomisó los archivos vaticanos que fueron trasladados a París y los puso a disposición de los Illuminati. Luego recuperó los documentos cuando ya habían sido copiados y los devolvió. Pero resulta que entonces Napoleón arranca la campaña contra Rusia en 1812. Pero resulta que los rusos, a pesar de que estaban penetrados por los Illuminati, no quisieron dar su brazo a torcer, que era lo que se suponía debía ocurrir, porque la cuestión era desestabilizar todos los gobiernos europeos para ellos tomar el mando. Pero como entre los ejércitos rusos y el popular general Invierno acabaron con Napoleón, que llevó 600.000 hombres, solamente pudieron retornar a Francia unos 30.000 de esos 600.000, la mayor parte de ellos víctimas del invierno. Pues resulta que los Illuminati parece que nunca pudieron perdonar a los rusos por lo que les habían hecho. Pero después de que Napoleón ya estaba instalado en el poder, es que en la Revolución Francesa los únicos que salieron ganando fueron los banqueros, porque una vez que estaban allá, instalada la Revolución Francesa, los banqueros recibieron de la Asamblea Nacional la potestad de manejar los fondos de la hacienda pública y recibir esos dineros y manejarlos ellos, y también podían emitir papel moneda. Y esto, cuando subió Napoleón, se lo refrendó. Pero resulta que después de esto, Napoleón empezó a tomar decisiones sin contar con los Illuminati, y entonces los mismos que lo habían encumbrado, porque él ya prevalido del poder que poseía, y de la ambición sin límites, que era la que lo había llevado a todas estas cosas, supuso que podía gobernar sin los Illuminati. Y aunque no se fue en contra de ellos, empezó a tocarlos por donde más les dolía, por el lado de los banqueros. Así las cosas, y viendo que ya el resto de Europa se había aliado contra Napoleón, obviamente instigados por los mismos Illuminati, le retiraron el apoyo a Napoleón y, por ejemplo, entre Nathan y James Rothschild, financiaron los ejércitos del duque de Wellington, que fue el que a la postre le ganó a Napoleón. Y aquí hay una anécdota bien interesante. Se cuenta que una vez que en marzo de 1815 retornó de Elba Napoleón y comenzó el famoso periodo llamado el de los 100 días, que fue cuando él regresó y los ejércitos que iban a capturarlo se filaron del lado de él y se fueron, retomó el poder y todo el mundo se escondió debajo de la cama, excepto Fouché y Talleyrand, que continuaron ahí quietecitos. Pues resulta que los aliados contra Napoleón fueron fuertemente financiados por la casa Rothschild y por otros banqueros. Y aquí se cuenta una cosa bien interesante. Cuando llegó la batalla de Waterloo, que fue la que a la postre decidió el destino de Napoleón, en el campo de batalla como observador estaba James Rothschild, que había sido uno de los que había financiado al ejército de Wellington. Apenas él vio cómo se estaba desarrollando la batalla, y que se dice que, entre otras cosas, Napoleón no podía tomar las riendas estratégicamente de la batalla, porque por una parte tenía una gastritis que lo estaba matando, y por la otra dicen que tenía una hemorroides que no lo dejaba sentar en el caballo, no tenía paz. Prácticamente él no pudo liderar la estrategia de esa batalla. Pero entonces, cuando este James Rothschild observó que la balanza se estaba inclinando del lado de los aliados, cuando ya vio que era inminente la derrota de Napoleón, cuando ya pudo corroborar que definitivamente Napoleón estaba perdido, tenía varios caballos ubicados en diferentes postas, y apenas vio que ya era un hecho que Napoleón había perdido, se montó en su caballo y emprendió una galopada impresionante. Ese caballo se reventó, pero retomó otro y lo reventó, y reventó varios caballos hasta llegar al puerto de Calais. Allá tenía un barco ya fletado para atravesar el Canal de la Mancha y llegar a Inglaterra. Pues llegó, se montó en el barco, atravesó el Canal de la Mancha, llegó a Dover, allí estaban esperándolo también en postas varios caballos, y se pegó una cabalgada a Londres impresionante, reventando caballos. Y llegó a Londres. ¿Cómo les parece que una vez en Londres llegó a la bolsa de Londres? Estando allá, empezó a comprar las acciones que pertenecían a los franceses, porque él asumió, o mejor, les vendió la idea
de que apenas los corredores de bolsa empezaron a ver que él estaba comprando todas las acciones de los franceses, estos supusieron que era que Napoleón había ganado la batalla de Waterloo. Y entonces, en principio, se deshizo de todas las acciones inglesas que poseía y empezó a comprar las francesas. Y los demás, por inercia, empezaron los ingleses a vender todas sus acciones. Y había un pequeño grupo que compraba las acciones a precio de huevo, porque los otros creyeron que era que Napoleón había ganado y que era cuestión de tiempo que viniera a desquitarse, al ver que él había vendido todas las acciones inglesas, y que había empezado a comprar las acciones francesas que habían en la bolsa. Todo el mundo vendió a precio de huevo, y resulta que ese pequeño grupo que había comprado las acciones eran agentes de Rothschild. Entonces él se quedó con todas las acciones de la bolsa de Londres. Cuando llegaron las noticias, 2 o 3 días más tarde, de cómo los ingleses habían derrotado a los franceses, ya era tarde. Ya él se había quebrado a Raimundo y todo el mundo. Imagínense ustedes el negocio que hizo y cómo usó la información para poner en jaque a la economía inglesa. Una vez hecho esto y entendiendo que ya tenía el poder de la economía inglesa, lógicamente empezó a negociar entonces con los ingleses. Al final de cuentas eran los vencedores. Ya Napoleón había sido sacado del poder, defenestrado que llaman, e iba camino de la isla de Santa Elena. Entre tanto, él había matado 2 pájaros de un solo tiro. Había sacado a Napoleón de la escena y se había echado la economía inglesa en el bolsillo. Y ahí fue coser y cantar, como empezó él a manejar entonces la economía inglesa en función de los objetivos trazados por Weishaupt y por él mismo, porque él ya, es decir, no por él mismo, sino por